Ahora vamos a ver una segunda forma de clasificar o de analizar con un poco más de detalle el entorno donde se va a encontrar el ambiente. Hay varias características que nos van a ayudar a decidir qué tipo de algoritmos deberíamos de utilizar con ellos. La primera clasificación podríamos considerarla como si el ambiente va a ser totalmente observable contra ambientes parcialmente observables. En un ambiente totalmente observable podemos ver todas las posibilidades, el estado actual del mundo tal y como es, y por consiguiente podemos incluso tratar de hacer predicciones y sabemos, bueno, dónde están los demás. En el caso del parcialmente observable, tenemos acceso a parte de la información y para aquellas partes que no sabemos, bueno, vamos a tener diferentes posibilidades. Una de ellas, que es la más ambiciosa, fue tratar, por ejemplo, de modelar absolutamente todos los mundos posibles, considerando aquellas partes que no podemos ver. Claramente, esta estrategia tiende a explotar muy rápidamente por la cantidad de posibilidades sobre las cuales tendríamos que estar trabajando simultáneamente. La otra posibilidad es utilizar distribuciones de probabilidad sobre los valores que estamos desconociendo. También rápidamente vamos a tener muchas variables, pero además de todo vamos a poder hacer un análisis mucho más fino de qué es probable que vaya a suceder y tomar mejores decisiones. Una segunda clasificación son los ambientes deterministas contra los estocásticos. En el caso de los deterministas, ahí sí, dado nuestro estado actual, podemos predecir exactamente qué va a suceder y no tenemos que preocuparnos de que vayamos a tener sorpresas. La dificultad de estos mundos radica, bueno, al momento de hacer la predicción, qué tantos pasos tengo que poder adivinar, cuántas posibilidades tengo que considerar. En el caso de los mundos estocásticos, no podemos predecir qué es lo que va a suceder y ahí sí, a fuerzas, tenemos que trabajar con mundos probabilistas. Otra clasificación son los mundos episódicos contra los secuenciales. En el caso de los episódicos, cada vez que tratemos de resolver una tarea, podemos olvidarnos completamente de lo que sucedió en la ocasión anterior. Por eso volví a utilizar aquí a los dados como ejemplo. Una vez que ya se tiraron los dados y se obtuvo un resultado, se recogen los dados y cualquier cosa que haya pasado ya no importa. La próxima vez que se vuelvan a tirar, empezamos desde cero, ¿no? Entonces, misma distribución de probabilidades, trabajamos en las mismas condiciones que si hubo una tirada antes, ninguna o 50. En el caso de los ambientes secuenciales o de los problemas secuenciables, nos vamos a dar cuenta de que nos importa qué ocurrió en los pasos anteriores, porque eso va a afectar nuestro estado actual y las posibilidades que tenemos de alcanzar nuestro destino o no. Y en estos casos también podemos meter una subdivisión. Un entorno secuencial ignorable quiere decir que, bueno, sí hemos realizado ciertas acciones en orden, pero básicamente podemos ignorar lo que ha sucedido antes y continuar como si nada. Es casi estamos hablando de un tipo episódico. Ahora, en el caso del recuperable, bueno, sí importa la secuencia, pero si cometimos un error, podemos regresar a un estado actual y volver a partir desde ahí. Por eso puse como ejemplo el juego de las tablillas deslizantes. Si en algún momento nos vemos atorados, siempre podemos repetir todas las operaciones en la dirección contraria y volver a quedar en un estado como el que estábamos. Obviamente importa la secuencia, porque gracias a eso vamos a lograr colocar a los números en el orden correcto. Ahora, en el caso de del secuencial irrecuperable, lo que tenemos es que una vez que ya tomamos la decisión y realizamos la acción, ya no hay manera de regresar. Se nota mucho en el juego de damas españolas especialmente porque solo se puede avanzar hacia adelante. Entonces, una vez que una ficha ya avanzó, ya no tengo manera de retroceder y quedar en el estado anterior. Más aún, si mi contrincante ya hizo un movimiento, pues realmente no hay cómo deshacer lo que hicimos. Inclusive en juegos, por ejemplo, como el ajedrez, en el instante en el que un jugador toca la pieza, se dice que ya a fuerzas tiene que tirar con ella. Entonces, hasta ese detalle se convierte ya en un asunto irrecuperable. Otra clasificación va a ser si los ambientes son estáticos, es decir, nada se va a mover, tengo todo el tiempo del mundo, bueno, no todo el tiempo, pero sí suficiente tiempo para planear qué es lo que se va a hacer. Y en el instante en el que se ejecute el plan,
todo va a funcionar tal y como lo teníamos pensado. Entonces aquí tenemos otra vez el caso del laberinto, este cuadrito azul que está tratando de llegar a cualquiera de las dos salidas que son los cuadritos rojos. El laberinto ya está diseñado, entonces podemos decir que el ambiente está estático y solamente se tiene que preocupar por decidir por dónde se va a mover. La contraparte son ambientes dinámicos que se están moviendo. Entonces el agente no puede tomarse todo el tiempo del mundo para decidir, porque entonces para el instante en el que tome la acción, a lo mejor ya no es válido lo que tenía planeado. Y el mejor ejemplo son los automóviles que tratan de conducirse solos. Si se tarda mucho en decidir si acelerar, frenar o cambiar de carril, para cuando intenta actuar, seguramente los coches que están a su alrededor ya no van a ser los mismos, no van a ir a las mismas velocidades, probablemente ya entró alguno nuevo en su carril. Entonces ya no serviría el plan. Aquí importa muchísimo que el trabajo se esté realizando en tiempo real. Otro ejemplo que se me hizo un poco divertido aquí es la película de Harry Potter. Como ustedes recordarán, las escaleras tenían esa extraña característica de cambiar de lugar, y entonces si los alumnos no decidían rápido por qué escalera subir a donde querían ir, pues entonces tenían que cambiar de plan porque iban a dar a lugares que no esperaban. Bien, otra clasificación es el mundo discreto contra el mundo continuo. Casi todos los ejemplos que he citado anteriormente, salvo los coches, entran realmente en el mundo discreto. Literalmente podemos asociar símbolos a cada uno de los estados, a cada una de las variables. Las posiciones de las fichas son un número finito contable de posiciones. En el laberinto también podemos pensarlo como hecho de pequeñas casillas cuadraditas, entonces también es discreto. Cada tiro de los dados, bueno, es un evento, y dentro del evento pues tenemos un número discreto de valores que pueden dar los dados. Entonces realmente estos también, ¿no? Todos estos ejemplos son discretos. Un ejemplo continuo pues es el de los coches, porque las variables que están en el entorno son continuas. La posición, la velocidad, la aceleración. Hay uno que otro elemento discreto, el hecho de que los coches en sí son unidades independientes, pero insisto, casi todas las variables de lo que vamos a estar manejando en el coche son variables en el dominio de los reales y que además cambian su valor como una función continua. Entonces, ese sería el ejemplo de este otro ambiente. Finalmente, vamos a tener entornos de trabajo donde solamente hay un agente, como el laberinto, el juego del solitario, pero también y también en las tablillas deslizantes. Pero también podemos tener multiagentes. Puede ser que todos los agentes los hayamos programado nosotros, puede ser que otros los haya hecho alguien más. Entonces, ahora la pregunta va a ser si estos agentes van a estar compitiendo entre sí por los recursos. Aquí se menciona en texto el ajedrez y tenemos en la ilustración un juego del gato. También podemos ver acá atrás el juego de damas, serían agentes competitivos. Y después tenemos otros que son los cooperativos. Todos ellos quieren alcanzar un mismo fin y se van a estar ayudando los unos a los otros. En el caso de los conductores de auto, pues idealmente debería de ser cooperativo porque todos queremos llegar a nuestro destino. Digo cooperativo idealmente porque pues a veces hay algunos que son un poco competitivos y a fuerzas quieren ganar el espacio y no dejar pasar a nadie más, y entonces es cuando hasta se vuelve peligroso porque puede haber coches, ¿no? Y choques, perdón. Entonces lo ideal sería precisamente un ambiente cooperativo. Y bueno, existen otras cosas que ustedes pueden querer considerar al momento de definir cómo se va a trabajar con el problema, pero esta es una buena colección de ideas que podrían querer pensar. Otro ejemplo de lo que no está ahorita en la clasificación, pero que también se vuelve importante, es si al querer resolver un problema, lo único que nos interesa es llegar a un lugar, o sea, un cierto estado en particular, o si nos importa toda la ruta. Por ejemplo, aquí nos importa guardar todo el camino que siguió la gente para poder llegar a la salida, o lo único que nos importa es que esté aquí. Entonces, eso también pueden ser criterios diferentes, porque en algunos vamos a necesitar guardar el historial, o a lo mejor nos va a importar qué tanto se tardó, si obtuvimos la ruta óptima, o a lo mejor simplemente, bueno, ya llegó, ya somos felices. Entonces, ese también puede ser otro tipo de aspectos que se pueden tomar en cuenta.
Bueno, después vamos a ver entonces diferentes opciones de agentes que tenemos para poder aplicarlos a estos tipos de problemas.